Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Fíjate que hablando del tema que teníamos en la introducción del programa sobre las micro y pequeñas empresas y la situación que se da aquí de que legislaciones y medidas gubernamentales que buscan mejorar situaciones de determinados sectores, lo que hacen es que se traducen en la permanencia de esos beneficios y se traducen a veces en un estancamiento de esos sectores en lugar de una posibilidad de desarrollarse. Y no me refiero solamente a esta parte de las micro y de las pequeñas empresas, sino también el caso, por ejemplo, de la inversión en asistencia social. Fíjense que el gobierno desarrolla una inversión extraordinaria, o destina una inversión extraordinaria en asistencia social a través del programa Comer es Primero, que está desde hace años, programa Solidaridad, que luego entonces se convirtió en que luego se convirtió en Quédate en Casa y ahora fue transformado a Supérate. Entonces, el diseño de esa tarjeta de asistencia por hogar, no por persona, de alrededor de ahora 1.300.000 familias, antes eran 800 y tantas familias, fue aumentado a 1.500.000, ahora 1.350.000. Pero el asunto es que el objetivo busca ir contribuyendo a que esos hogares vayan saliendo de los niveles de pobreza o de pobreza extrema. Y en términos de pobreza, ¿cómo se dice? Pobreza monetaria, se lograron avances durante la gestión gubernamental pasada. Desde el año 2012 se contabilizaban los niveles de pobreza monetaria en 39% y al 2019 había bajado esa pobreza monetaria a un 22, un 23%. La pobreza extrema en el 2012 era de alrededor de un 10% y en el 2019 había bajado a un 2.8, 2.9%. Bien, entonces en el 2020 esa pobreza que estaba ya en 22 y tanto por ciento aumentó. Y no aumentó más precisamente por la asistencia social. Ahora, en condiciones normales, ¿cuáles son los requisitos que se le ponen a esos hogares para darle una tarjeta de solidaridad? Bueno, el requisito es que tiene que tener a sus hijos vacunados. El requisito es que tiene que tener a sus hijos inscritos en la escuela. El requisito es que tiene que mantener, que no pueden ser empleados, no pueden estar registrados como empleados porque si no te quitan el beneficio de la tarjeta. Entonces, tú vienes y contabilizas y dices, mira, ya en ese hogar no son pobres extremos, sino que pasaron a ser de pobres extremos a pobres, o pasaron de pobre a vulnerable. Pero tienen 4, 7, 8, 10, 15 años ese mismo hogar recibiendo el beneficio de la tarjeta Solidaridad, la persona, la beneficiaria o el beneficiario que esté inscrito. Entonces te digo, bueno, pero en algún momento la propia autoridad tiene que determinar, mira, este hogar ya salió de la pobreza extrema o ya salió de la pobreza y pasó a ser vulnerable, entonces ese beneficio, esa tarjeta hay que quitársela para dársela a otra familia que esté en pobreza extrema y que vaya entonces saliendo de ese nivel de pobreza. O sea, en algún momento tiene que evaluarse y ver cuántos beneficiarios de la asistencia social a través de la tarjeta Solidaridad, que ahora se llama tarjeta Supérate, pero me refiero a la misma tarjeta en el sentido de los últimos años, ¿no? Porque no podemos hablar de este año, porque este año el gobierno apenas tiene 9 meses gobernando, el presidente Luis Abinader. Estoy hablando del 2004 para acá, o del 2002 para acá, porque esa tarjeta quien la diseñó originalmente fue, la idea de esa tarjeta fue en el gobierno de Hipólito Mejía. El asunto es que si tú tienes 1 millón de beneficiarios, por ejemplo, dices, bueno, en algún momento este millón de beneficiarios, una parte va a salir de la pobreza. Cuando salgan de la pobreza, entonces tú tienes que quitarle la tarjeta a una parte de esos beneficiarios que ya salieron de la pobreza, pero no es para ahorrarte ese dinero, sino para pasarle esa tarjeta entonces a otra familia que también esté en estado de pobreza y que también no tiene beneficio. Porque entonces tú dices, bueno, pero no se ha reducido la cantidad de beneficiarios, sino que por el contrario se aumenta. Sí, no es malo que se aumente, porque todavía tenemos pobres extremos, tenemos todavía pobreza extrema, tenemos todavía niveles de pobreza espantosos. El asunto es que tenemos que ir haciendo la sustitución en la medida en que vayan avanzando. ¿Pero qué ocurre aquí? Aquí hay personas, hablando del estancamiento, que tienen una tarjeta Solidaridad. Entonces, no puede ser empleado registrado, pero consiguió un empleo. Le ofrece un empleo. Un tipo tiene una empresa pequeña o mediana y dice, mira, yo te quiero poner un empleo aquí porque tú sabes coser y yo tengo una empresa textil para que tú trabajes aquí formal. Te voy a poner
un salario formal, salario mínimo, y te voy a poner la seguridad social normal, un empleo formal. ¿Tú sabes lo que dicen muchos de esos beneficiarios de la tarjeta? Dicen, no, mira, ponme a trabajar, yo te voy a hacer el trabajo. Si tú quieres, ponme un salario un poco más bajito y págame como iguala, no me nombre. Pero ¿cómo que no te nombre? Mira, un empleo formal. No, es que yo tengo una tarjeta solidaridad. Y si me nombra, voy a aparecer entonces como que ya yo soy empleado, y al aparecer como empleado, entonces me la quitan. Entonces, para que no me la quiten, yo mejor prefiero ser un empleado igualado. O sea, prefiere seguir en la informalidad para que no le quiten un beneficio social del Estado. Entonces, eso se traduce en un estancamiento de ese individuo o de esa cabeza de familia o de esa mujer que dirige una familia. Entonces pasa a quedarse permanentemente en la informalidad, aun cuando se le presenta la oportunidad de pasar a la formalidad. Entonces, mira, el salario te va a pagar 12,000 pesos, y tú vas a tener un empleo fijo y vas a estar registrado normal. No, mira, mejor págame, si tú quieres, págame 10,000 o 11,000, pero déjame fuera. No me nombre, págamelo en efectivo. Tú te quedas en la informalidad. Eso se traduce, en vez de traducirse en un instrumento para el desarrollo o la superación de la calidad de vida de esa familia, se traduce en una mejoría parcial, pero al mismo tiempo un estancamiento, que es lo que ocurre también con algunos trabajadores formales que, aferrados al derecho de cesantía, a veces dejan perder oportunidades de empleo que pueden implicar un desarrollo o un progreso en cuanto a su ascenso profesional. Entonces tú tienes un empleo, yo gano aquí 20,000 pesos y consigo un empleo tal vez de 28,000 pesos, 25,000 pesos para ser supervisor. Entonces ya tú vas a ascender en otro, te están ofreciendo en otra empresa, pero dices, no, el problema es que yo no puedo dejar mi liquidación aquí, yo no voy a dejar perder mi cesantía. Y a veces dejan de tomar, de cambiar de empleo con una oportunidad tal vez de ascender en materia profesional en otra empresa, porque no quieren perder la dichosa cesantía, que al cabo de unos años te das cuenta de que si te hubieras cambiado de empleo, estuvieras con un mejor salario, estarías con un mejor estatus profesional, y ya al cabo de 5 o 6 meses habrías recuperado lo que en términos económicos sacrificaste por dejar tu cesantía perdida. Pero la gente no piensa en eso. Y a veces hay personas que se echan 20 años trabajando en una empresa haciendo lo mismo. Y tú dirás, bueno, pero eso no es malo. No es malo, pero tampoco es del todo bueno si tú estás en condiciones de ir progresando y avanzando y desarrollándote y pasando a otros niveles de oferta de tus servicios profesionales en la medida en que vas avanzando. Entonces te quedas ahí, luego entonces te cancelan, te dan tus prestaciones laborales, te das cuenta que las prestaciones laborales que te dieron no son tan extraordinarias como para tú mantenerte o para poner un negocio. Mira, me dieron una millonada. No, al final no fue una millonada. Un derecho de cesantía, pero no una cosa tan elevada, y ya tienes 20 años abajo, y cuando vas a buscar empleo no consigues empleo, entonces porque ya tú tienes una edad que no le conviene a cualquier empleador para los servicios que tú puedes ofrecer, sino que entonces prefieren ofrecerle a alguien más joven con fuerza física y de capacidad mayor. Entonces, a veces hay beneficios que en lugar de constituirse en una ventaja, se convierten en un estancamiento. Y le pasa al Estado también con las exenciones fiscales. Las exenciones fiscales que se le conceden a determinados sectores. Muy bien. Las exenciones fiscales deben ser condicionadas y fiscalizadas. Tú tienes, por ejemplo, el sector de zona franca, que es un sector bastante pujante, muy bien, generador de empleo, excelente. Ahora, ese sector de zonas francas recibe exención de pago de impuestos sobre la renta. Pero bajo la condición de que, mira, yo voy a instalar una empresa. Esta empresa que yo voy a instalar, yo voy a invertir aquí, qué sé yo, 500 millones de dólares. Y yo voy a generar 1,500 empleos. Y al cabo de 4 o 5 años, yo voy a estar exportando, qué sé yo, 1,000 millones de dólares en exportación. Muy bien. Al cabo de 5 años. Entonces vamos a darte las exenciones para que tú arranques. Arrancaste, tú tienes exenciones. Pero ningún organismo, en este caso debería ser el Consejo Nacional o Dominicano, el Consejo Nacional de Seguridad Social, que debe ser el órgano rector o regulador del Estado de la zona franca. El Consejo Nacional de Zona Franca. Dije de Seguridad Social, de Zona Franca. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Al cabo de 5 años, decirle a esta empresa, mira,
Tú tienes 5 años recibiendo exenciones, pero finalmente tú llegaste a invertir los 500 millones de dólares que tú ibas a invertir. Tal vez nada más invirtió 300 o 400. Pero finalmente, ¿quién supervisa a ver si esa empresa está generando efectivamente al cabo de 5 años 1.500 empleos? Tal vez nada más está generando 800. Y tal vez nada más está exportando 300 millones de dólares o 200 millones de dólares cuando dijo que su compromiso era exportar 1.000 millones de dólares. Entonces, al cabo de 5 años, lo que tiene que hacer el Estado es decirle, no, pues yo te voy a reducir las exenciones. ¿Por qué? Porque el compromiso de mi facilidad de darte exoneraciones impositivas es que tú me ibas a devolver en generación de empleos, en generación de divisas, en inversión, esas exenciones. Pero resulta que no. Entonces, ¿quién supervisa eso? ¿Cuántas empresas se le han quitado las exenciones por no haber cumplido en un tiempo determinado con lo que se comprometió en cuanto a inversión? Pero también está la otra distorsión a la que yo hago referencia ya para finalizar. Empresas que tienen exención fiscal porque son empresas de una determinada área. Pero resulta que tienen un dueño que tiene también otra empresa de otra área que no tiene exenciones fiscales. Pero cada vez que ese propietario importa cualquier maquinaria, equipo o cualquier tipo de insumo o de vehículo, de lo que sea, dice, no, espérate, que esto va para la empresa de zona franca, esto no va para la empresa industrial. Pero la empresa industrial sí paga impuestos y tiene que pagar aranceles, pero la de zona franca no. Entonces, como yo tengo 2 empresas, cada vez que yo vaya a importar algo, lo reporto como que va para la de zona franca. ¿Quién supervisa eso? ¿Para qué? Para evitar que el Estado esté desperdiciando más dinero de la cuenta en exenciones. No es que se eliminen las exenciones, sino que se regulen mejor. ¿Para qué? Para optimizar esas exenciones y que ciertamente vayan a los sectores que le dan como tasa de retorno al Estado en generación de empleos, en generación de divisas, las riquezas que el Estado está sacrificando al exonerar el impuesto. Pero es el propio Estado que tiene que hacer las regulaciones correspondientes y la supervisión correspondiente. Si no la hace, entonces ese beneficio se traduce en un estancamiento, como ocurre en otras áreas. Esa parte le corresponde al Estado, que es el más sacrificado en cuanto a los aportes que hace para diferentes áreas y al mismo tiempo es el que tiene la responsabilidad de establecer las regulaciones correspondientes para ver el beneficio que de manera directa o indirecta le ofrece el hecho de sacrificar parte del erario en subsidios, en asistencia social o en exenciones fiscales.